Creer sin ver, confiar sin entender. ¿Cómo pasa un joven que se sentía invisible en redes sociales a convertirse en una voz de fe para cientos de miles? Esta es la historia de Ángel Macías y esto es Los Despiertos Podcast, un espacio para aquellos que ya no quieren seguir dormidos, para aquellos que se atreven a cuestionar lo que les dijeron y eligen su propio camino. Bienvenido Ángel Macías, él es y te voy a presentar como creador de contenido y una de las voces más consistentes sobre propósito, marca personal, pero sobre todo fe en redes sociales. Sé que en los últimos años tu comunidad ha crecido para cientos de miles de personas y de hecho eres reconocido como el número uno en creador de contenido en habla hispana para LinkedIn por varias ocasiones. Pero más allá de los números y las métricas, Ángel, yo quiero hablar contigo sobre esta frase, creer sin ver, confiar sin entender. Y quiero que nos cuentes tus historias. Bienvenido a este tu espacio y a este tu canal. Muchísimas gracias, Vero. Qué linda presentación. Y pues bueno, totalmente, ¿no? Bien lo dicen en la Biblia, de que dichosos los que creen aún sin ver. Y pues bueno, esa es parte de mi historia. Yo comencé prácticamente a la mitad de mi vida profesional. Hace 16 años yo vendía congeladas Bonais al sur de la Ciudad de México, estos que en algunos lados se le conocen como bolis, paletas Ujú. heladas. Y pues bueno, yo vendía caminando por las calles, así empecé mi vida profesional. Ahí fue cuando empecé a vender. Posteriormente, pues bueno, ya tuve la oportunidad de entrar en el mundo corporativo, terminar, bueno, empecé a trabajar en la parte de staff, en Kitsania, en Cinépolis, estos empleos que combinas en la vida universitaria. Y ya luego tuve la oportunidad de entrar en la industria farmacéutica y sector salud, en donde combiné las áreas de reclutamiento con las áreas de ventas. Y pues bueno, aproximadamente hace 5 años fundamos Cajum, que significa Capital con Humanismo, y Cajum pues ha crecido de manera consistente durante estos años. Afortunadamente, como bien comentas, pues bueno, en LinkedIn ya estamos generando más de 3 millones de visualizaciones a la semana, totalmente de manera orgánica, sin necesidad de invertir en ningún tipo de pauta. Y pues bueno, estamos muy contentos con los resultados porque, como tú bien mencionas, ¿no? Pues somos personas de fe, creemos que todo lo que tenemos pues es gracias a Dios y gracias a Él pues es que seguimos trabajando duro con un propósito firme para seguir compartiendo pues más esperanza, más de su palabra y pues bueno, aquí estamos. Wow, Ángel, me diste un resumen y me surgieron muchas preguntas. Sobre todo yo quisiera empezar desde el principio porque yo no conocía que tú empezaste vendiendo, en Ecuador se dice bolos. Tú dijiste paletas en la calle. Para Bonai es una Sí. marca súper reconocida a nivel, es una multinacional. Entonces yo quisiera que nos cuentes cómo fue tu infancia, cómo fueron tus inicios. ¿Por qué tuviste que empezar trabajando? Y obviamente hemos visto tu evolución, pero sí quisiera conocer un poco más de tu proceso. Claro, pues gracias a Dios nuevamente siempre tuve un techo, siempre tuve comida calientita en casa al llegar a la casa. Sin embargo, pues en el hogar no sobraba el dinero, ¿no? Entonces yo para seguir continuando mis estudios, pues empecé a trabajar desde muy joven, a pesar de que mi papá pues siempre me estuvo apoyando, pero repito, pues no sobraba. Entonces yo siempre fui una persona que le gustó generar sus propios ingresos. Es así como tomé la decisión de que a los 18, perdón, a los 16 años fue Ujú, cuando empiezo a vender estas congeladas. ujú. Y primero con el permiso de mi mamá, porque además déjame contarte que yo estaba extremadamente delgado, o sea, pesaba 50 kilogramos, midiendo 1,70. Estaba muy, Claro. muy delgado, entonces no me daban trabajo en ningún lado por igual la condición física. Y posteriormente, pues bueno, ya fui con mi mamá, me dieron el permiso, empecé a trabajar ahí. En los pocos meses me había convertido en el mejor vendedor de la franquicia, a pesar de que, igual déjame contarte de que yo siempre me considero como una persona introvertida. Ahorita Ujú. ya me ven en redes sociales, ya me ven dando conferencias, participando en podcasts, pero realmente soy introvertido y eso es algo que desde la secundaria a mí en lo personal no me gustaba. No me gustaba, era parte de mi personalidad que no me encantaba, entonces primero, pues quise seguirme superando, quise estudiar actuación, quise estudiar para ser conferencista
quise estudiar algo que me retara a mí mismo a salir de esa zona de confort y fue que también estudié administración de empresas y dije, bueno, haciendo negocios tengo que hablar sí o sí. Ujú, Dentro de vender congeladas, pues tuve mi primera mentora, una señora aproximadamente de 65, 70 años, que me dijo, Ángel, para vender tienes que hablar, no puedes quedarte ujú, callado, ¿no? Simplemente. Entonces, pues ella me enseñó a gritar, a vender, ahí en las calles y afortunadamente, pues algunos días hacía mucho calor, otros días hacía bastante frío, lluvia. ujú. Regresaba a casa con lo que eran aproximadamente $2 después de una jornada ardua de trabajo, era muy poco ingreso. Sin embargo, pues bueno, yo no me daba por vencido y en los días buenos, pues aproximadamente ganaba unos $100, ¿no? Entonces, pues me Wow. iba bastante De 2 bien a en esos 100. días. Así es, sí, era como que muy extremo, ¿no? En cuestión Ujú, de que nos tocó vivir la primera influencia, la primera pandemia en México, que fue la de la influenza. ujú. Seguramente habrán escuchado en radio, en televisión, en las noticias a nivel mundial, pues esta pandemia que estábamos viviendo, que a diferencia de COVID, pues nada más nos encerraron muy poquito tiempo. Sin embargo, a pesar de que estaba esta pandemia, pues yo decidía salir a las calles con cubreboca, con guantes, bien protegido, pero salía a trabajar, ¿no? Los ingresos eran muy pocos, pero aún así no me daba por vencido y pues fue así que empezamos en la vida laboral. Entiendo que empezaste trabajando desde los 16 años. ¿Y qué tiempo te dedicaste a trabajar para esta empresa Bonais? ¿Cuántos años estuviste trabajando ahí? Fueron 2 años hasta que Ujú, cumplí los 18 y ya una vez que cumplí los 18, hace cuenta que estaba la Alameda del Sur de este lado y en la parte de enfrente estaba el cine, que era Cinépolis. ujú, Entonces en Cinépolis yo cada vez que pues tenía, no sé, iba a comer o pasaba al sanitario, me cruzaba, ¿no? Hacia esta plaza. Me encantaba el cine, yo veía que todo el tiempo olía a palomitas, los refrescos, la dulcería, etcétera. Entonces, cuando cumplo los 18 pues literal, hago ese cruzo de calle, mando mi currículo y me contratan. Aquí también fue un reto interesante porque, como puedes ver, pues yo uso lentes. Entonces, ujú, en ese momento no tenía para comprarme unos anteojos y la que me contrató me dijo, bueno, te voy a contratar aún así, pero sí necesitas comprar de tus anteojos en la primera quincena. ujú. Fue tan chistoso esos primeros días que literal me hacía falta de dinero porque pues no veo bien sin los anteojos, ¿no? Entonces, Ajá. pues bueno, inclusive ella me acuerdo que me prestó en esa primera quincena, me dijo, ve, cómprate tus anteojos, eres un excelente vendedor, tienes muy buena actitud, pero sí necesito que esté completo, ¿no? Ya dentro de Cinepolis igual me convertí en el empleado del mes, en empleado reconocido durante todos los meses, tuve la oportunidad de ser supervisor a mis 18 años, ganamos un concurso que fue el mejor cine, con el mejor ticket promedio en el tiempo que yo estaba ahí. Y pues bueno, siempre capacitando, siempre motivando a mi equipo y demostrando cómo sí se podía salir adelante. Me acuerdo muy bien que inclusive en el cine había algo que se llama maximizar y pues bueno, me Ujú, encantaba vender todo lo que yo pudiera. Una vez, pues me acuerdo perfectamente bien que llegó un señor con su familia, yo le empecé a vender, el chiste es de que terminamos haciendo la venta del año y me acuerdo también que muchos, inclusive de los colegas, pues lo juzgaban por su vestimenta, ¿no? Sin embargo, yo siempre llamaba a todas las personas sin importarme cómo estuvieran vestidos, su condición social, etcétera. Los ujú, llamaba, los atraía hacia mi punto de venta y pues el señor, maravillado por igual como lo estaba vendiendo, le vendí todo lo que quise venderle en cuestión de ujú. helados, dulces, etcétera. Se los llevamos a la sala y pues bueno, fue parte de las experiencias que estuve viviendo ahí dentro de Cinépolis, que también es un empleo que recuerdo con mucho cariño porque, repito, pues son estos empleos que me permitieron mantenerme estudiando, que me dieron esa oportunidad de horarios flexibles y pues bueno, ya posteriormente ya entramos a trabajar en el mundo corporativo. Ángel, de lo que estoy entendiendo en Cineópolis, yo pensé que te cruzaste para cumplir el sueño que habías tenido de ser actor, o sea, pero ahorita estoy entendiendo con lo que nos narras que no entraste a la actuación, sino que estabas atendiendo los dulces como el bar, los tickets, o sea, apoyabas en lo que te pongan. ¿Estoy en lo correcto o estoy interpretando mal? Ah, sí, totalmente. Yo estaba en el área de dulcería y pues ahí viví muy feliz esos 2 años que también estuve ahí dentro de Cinépolis. Y también estoy entendiendo que tú estudiaste y trabajaste casi la gran parte, o por no decir toda tu carrera. O sea, es que me siento identificada ahí, por eso te hago esa pregunta, muy, muy, muy... Sí. Ok, y bueno, ¿qué pasa después? Me dices, llegué al mundo corporativo. ¿Cómo llegas tú al mundo corporativo, Ángel?
Bueno, me acuerdo muy bien que yo vi una vacante sobre recursos humanos. Yo quería Ujú. trabajar toda la parte en recursos humanos porque yo pensaba que trabajar en esta área era un mundo color de rosa, ¿no? Apoyas al Ujú. colaborador y todo eso. Entro a trabajar y me doy cuenta que no es así. De hecho, mi primera jefa pues me corrió literal porque yo defendí a una colaboradora y yo le dije a la colaboradora que era lo que estaba en la Ley Federal del Trabajo y cuáles eran sus derechos, entonces pues obviamente no le gustó, me terminaron corriendo, pero pues bueno, esa fue como mi primera oportunidad en el mundo de recursos humanos. Sin embargo, sigo buscando las vacantes, entro al mundo farmacéutico y aquí ya empiezo a trabajar en el área de reclutamiento. Ujú. Para ello, yo estaba en segundo cuatrimestre de la carrera. Cuando todo el mundo comienza a trabajar en los últimos cuatrimestres, pues yo empecé en los Ajá. primeros, ¿no? Ya como Ujú. analista de reclutamiento. Veo esta vacante, hago todo el proceso y me dicen, es que necesitamos una carta para saber que tú efectivamente estás estudiando. Voy Ujú. con mi directora de carrera y mi directora de carrera me dice, no te podemos dar la carta porque la carta se da ya en los últimos semestres, en donde pues tú estás haciendo tus prácticas, tu servicio, etcétera. Nuevamente le pido apoyo a mi mamá, vamos a hablar otra vez con la directora, accede a darme la carta y empiezo a trabajar aquí. Empecé a trabajar en el área de atracción de talento, reclutando representantes médicos. Ujú. Dentro de contratar a esos representantes médicos, pues tuve una directora de recursos humanos que me enseñó ya el mundo de LinkedIn. Fíjate, estamos hablando prácticamente de hace 10 años, mi primer contacto en LinkedIn, en donde ¿Ya? ella me decía, aquí está mi usuario, mi contraseña, métete a buscar estos candidatos, contrátalos. Y efectivamente, pues igual, me fue, gracias a Dios, bastante bien. Yo contrataba a toda la fuerza de ventas a nivel nacional y algo Ujú. también muy chistoso que me pasó aquí fue que durante ese tiempo hubo una reestructura. En esta reestructura contratábamos aproximadamente 100 representantes médicos, de los Ujú. cuales 50 representantes médicos estaban siendo contratados por una agencia de reclutamiento que yo sabía que les pagaban un mes de sueldo por cada candidato contratado y yo aquí estaba ganando únicamente 8,000 pesos y tenía que contratar a los otros 50, ¿no? Yo Guau. siendo un jovencito, pues prácticamente ahí tenía 22 años, me enfrentaba con el director comercial. Aquí también es algo muy interesante porque empiezo contra las etiquetas sociales, en donde el Ujú. director comercial me decía, es que necesitamos que sean chicas, que tengan prácticamente este color de piel, este color de ojos, estas medidas, que no rebasen los 35 años y pues bueno, parecía en un momento casting, ¿no? Esa parte de reclutamiento. Sin embargo, yo no me sentía cómodo con lo que me estaban pidiendo y llega el currículo de un candidato. Este candidato pues no cumplía con los estereotipos sociales que nos estaba Ujú. pidiendo el director. Sin embargo, había sido campeón de ventas en múltiples empresas donde había estado trabajando. Era una persona estable, era una persona confiable. Llegó este currículo, menciona aquí que ha sido campeón de ventas en empresas transnacionales. Dame la oportunidad de que le hagas una entrevista y a ver qué pasa, ¿no? Con el perfil que tú estás buscando. Y él me dijo, ok, pero si él no es campeón de ventas en esta empresa, tu trabajo va de por medio. De por sí yo ya no me sentía cómodo ahí. Entonces yo acepté el reto, le dije también a él cuál era el reto que nos estaban poniendo, él accedió y pues bueno, conclusión, se convirtió también en el campeón de ventas y aquí es donde yo empiezo a decir que dejo de ser tomapedidos para convertirme en agente de cambio y empezar a trabajar con todo esto de la inclusión de la diversidad. Ángel, aquí me surge una pregunta y perdón que te corte. Algo que me llama la atención, tú estás hablando de inclusión, equidad, diversidad. Estos son temas que yo los he visto por lo menos en los últimos 4 o 5 años, pero yo siento que tú los empezaste a abordar antes. De hecho, para hacer un paréntesis, yo trabajé también en la industria farmacéutica, de hecho fui representante Ok, médico, visitador médicos, y esto se utilizaba cuando yo trabajaba, como te digo, estoy hablando del 2007, hace casi 20 años, y lo mismo veía cuando contrataban, por ejemplo, tripulantes de cabinas o azafatas. Ahora, como te digo, me surge esta duda porque ¿en qué año comienzas tú a hacer esto? pues estoy hablando, estamos en el 2025, en el 2014 aproximadamente, era cuando yo ya empezaba a romper con los paradigmas que nos pedían el mundo de recursos humanos, ¿no? En general. Ujú. ¿Por qué digo en el mundo de recursos humanos? Porque como tú bien lo mencionas, si a nosotros nos decían, tiene que cumplir con estas características, no había Ujú. manera de decir que no, porque tu trabajo estaba de por medio. Sin embargo, repito, yo desde ahí ya empecé a ser agente de cambio, dejar de ser tomapedidos, porque de igual manera me pasó en otras empresas donde estuve trabajando.
Por ejemplo, contraté un camillero en un hospital que era un joven robusto, que pues realmente tenía la fuerza, las características para poder hacer este trabajo. Sin embargo, él había trabajado de manera informal en los tianguis, en los mercados, como se le conoce en México, durante 5 años aproximadamente y no encontraba un empleo formal. Nadie le quería dar un empleo formal. Yo le doy la contratación y me dice, Ángel, muchísimas gracias, voy a dar todo por la empresa porque no me habían dado una oportunidad, ¿no? Inclusive, pues bueno, ya posteriormente la directora del hospital me felicita por el rendimiento de este joven, porque realmente estaba haciendo las cosas bien, aunque no eran los requisitos que me pedía nuevamente en la vacante, ¿no? Estabilidad, que vinieran de otras empresas, que tuvieran la experiencia, etcétera, pero yo siempre fui más por la actitud, por esa parte de que realmente pudieran cumplir con el puesto, que por, vuelvo a lo mismo, las etiquetas sociales. En Ujú, otro caso, tuve la oportunidad de contratar un almacenista que él ya tenía 40 años y me pidieron pues que cumpliera con ciertos requisitos que no pasaran más de los 35 años, ¿no? Porque ya algunos llevaban lesiones de columna, etcétera. Pues bueno, llegó el señor, me pidió que le hiciera el examen médico, que él estaba muy sano, que él hacía ejercicio, etcétera. Le hicimos el examen médico, pasó. Yo lo presenté como candidato y me dijeron que no podía pasar por el tema de la edad. Sin embargo, pues mostré con resultados que efectivamente el señor estaba súper sano y resultó que él fue mucho más estable que algunos jóvenes que habíamos contratado. ¿Por qué? ujú, Porque los jóvenes de 18 o 20 años, pues ellos tenían muchas oportunidades y se iban por 50, por 100 pesos más a la empresa de enfrente. Sin embargo, él sabía el valor de esa oportunidad y se quedó, inclusive yo salí de esa empresa y él seguía trabajando ahí, ¿no? Así ujú. como estos, te puedo contar múltiples ejemplos, pero pues bueno. Sabes que Ujú. ahí, perdón, me surge algo que no tenía pensado esta pregunta, pero es un don contratar. O sea, yo actualmente tengo mi empresa, la tengo acá en Ecuador y en Estados Unidos, y si algo estoy segura, y aquí nos están viendo muchas personas que pueden ser emprendedores, que están pensando emprender o tal vez ya nos están viendo empresarios. Pero uno de los mayores dolores que tiene una persona es formar un buen equipo. O sea, si les pudieras dar tres recomendaciones que tú has visto, como lo que me estás comentando, que siempre has contratado a los mejores personas que te suman, ¿cuáles serían, Ángel? Primero, como siempre lo he dicho, hay que buscar al talento adecuado en el lugar adecuado para el puesto adecuado. Tan simple como esa fórmula. Muchas veces, yo siempre te comentaba en un inicio que me gusta mucho la actuación. Yo me visualizaba como un actor en ese momento cuando yo estaba contratando y me ponía a investigar perfectamente bien qué era, qué hacía un CAM, qué hacía un representante médico, qué hacía un gerente de distrito, qué hacían esas posiciones, cómo es que actuaban, en dónde se encontraban esos perfiles, dónde lo podía contratar, etcétera. Entonces, con base a eso, pues, repito, empezamos a contratar más la parte de las aptitudes que la parte realmente de los requisitos específicos que nos llegaban a poner. Y como tú bien comentas, pues es un don contratar porque, pues bueno, eso también siempre me lo reconoció mucho mi gerente, ¿no? Me decía, es que es increíble cómo contratas con esa velocidad, cómo llegas al clavo de lo que nosotros estábamos buscando cuando nosotros, repito, tenemos una empresa que nos está contratando 50 vacantes, le estamos pagando esta cantidad y sin embargo, pues tú con un sueldo de analista nos estás haciendo la chamba que podrían hacer 3, 4, 5 personas, ¿no? Pero Ujú, aparte era algo que realmente me apasionaba, también es otro tip muy importante, te tiene que apasionar. Yo siempre comento que lo que me hace feliz en el área de recursos humanos es poder decirle a la persona, felicidad, estás contratado. Y lo que hay detrás del felicidad, estás contratado, aquellas voces que se rompen en llanto muchas veces, que se escucha a la familia hablar, o gritar o emocionarse detrás del micrófono, decir por fin, ¿no? mm, ajá, Se rompe esta racha, pues bueno, es lo que realmente me emociona, me llena y pues bueno, es lo que me apasiona en esta parte de atracción de talento. de atracción de talento. Ok, yo te voy a pedir aquí, ¿nos puedes poner un ejemplo? Porque tú dijiste es contratar en la forma, en el lugar adecuado, a la persona adecuada y una más, pero para que sea En el más puesto fácil adecuado, y sí. entenderlo, ajá. ¿Cómo lo pondrías en un ejemplo? Por ejemplo, mira alguien que tú contratarías, ¿qué harías, por ejemplo? Ahí sí, cuéntanos con un ejemplo simple. Bueno, en este caso, ¿no? De los representantes médicos, ¿cómo los buscaba? Yo los buscaba en LinkedIn, buscaba Ujú, tema de reestructura, la palabra clave, ¿no? Reestructura ujú, industria farmacéutica. Entonces aquí resultaba que Laboratorios Lilly o Laboratorios Novartis habían tenido una reestructura, que era lo que hacía, pues mm, contactaba a uno de los representantes y luego hacía una estrategia de bola de nieve.
Entonces a ese representante le decía, tráete a tus otros 5 amigos representantes que acaban de salir de esta empresa, el sueldo es muy similar, las prestaciones, les vamos a dar auto desde el primer día, entonces pues obviamente ya llegaban en bola y lo Ajá. que antes pues costaba trabajo contratar por OCC, LinkedIn como trabajo, etcétera, postular tus vacantes, pues bueno, yo lo hacía de manera muy sencilla con esa estrategia, ¿no? Lo mismo me pasó, por ejemplo, contratando enfermeras. Me pedían que fueran licenciadas, que tuvieran cierto perfil. Pues bueno, yo iba directamente a las bolsas de trabajo de las universidades, veía quiénes eran recién egresadas, me ponía en contacto con ellas y pues obviamente como enfermeras pues tenían 3, 4, 5 amigas que también eran enfermeras recién tituladas, era lo que me pedía en este caso la empresa y me las atraía, ¿no? Entonces era como yo Ujú. podía contratar pues precisamente por volumen. Ok, y veo que tú valoras más la actitud que o sea, más que el conocimiento, o valoras de lo que entiendo, más la actitud. ¿Estoy en lo correcto? Y obviamente sabemos que existe algo que son los requisitos indispensables y Ujú, que en algunas vacantes nos piden certificaciones, nos piden conocimientos muy específicos. Esos conocimientos son intocables, pero aquellos conocimientos o requisitos que son superficiales, que se pueden ujú. perfectamente sustituir, entonces sí, ya nos vamos hacia la parte de la aptitud, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Mira, tú dices algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo logras tú identificar? Porque tú eres vendedor. De hecho, has hecho trabajo de vendedor. Yo soy vendedora igual desde mis 7 años y mi historia es muy similar a la tuya. Y algo que a mí me llama la atención, porque un buen vendedor se puede vender muy bien en una entrevista. ¿Cómo tú logras identificar, o sea, que sea real? O sea, que sea la persona idónea. O sea, ¿cómo logras identificar eso? Aquí vamos a platicar de un tema muy interesante que es precisamente la entrevista por competencias. Ujú, Con todo eso de la inteligencia artificial, tú bien sabes que estamos teniendo una lluvia de candidatos ideales en donde nosotros recibimos los currículos y es el currículo que tiene el ABC de lo que nosotros necesitamos, ¿no? La escolaridad, la experiencia, prácticamente es un traje a la medida perfectamente bien para que nosotros como reclutadores nos sorprendamos y nos pongamos en contacto directamente con esa persona. Pero la gran mayoría de estos currículos están hechos ya con ChatGPT o con cualquier otro tipo de inteligencia artificial. Que ojo, también me dedico a la parte de empleabilidad y no estoy diciendo que sea malo adaptar tu currículo para esta vacante. Sin embargo, lo que siempre les comento a mis candidatos es que si nosotros adaptamos el currículo con inteligencia artificial y decimos, no sé, para X vacantes es importante chino mandarín, nosotros copiamos, pegamos y no lo revisamos, estamos cayendo en un grave error. ¿Por qué? Porque va a estar en chino que podamos pasar a la siguiente etapa. Entonces ajá, también ahora como reclutadores necesitamos incluir otras habilidades que antes, digamos, no eran tan necesarias, ¿no? Ahora ujú, necesitamos aprender de detección de mentiras, necesitamos aprender de lenguaje corporal, de lectura de rostro, si la persona está mintiendo, si la persona esté divagando, pues bueno, todo eso con una entrevista por competencias tú lo puedes saber. ¿Por qué? Porque le pones a desarrollar un caso práctico. Y si en este caso práctico tú le empiezas a preguntar, oye, ¿quién era el coordinador de área, ¿no? ¿Y quién era tu contacto directo? ¿Y cómo le hiciste para subir este número? ¿Y cuáles eran tus KPIs, ujú. etcétera? Y empieza a titubear y no te empieza a decir realmente lo que tú quieres escuchar, pues bueno, en ese momento, pues va a ser descartado, ¿no? A pesar de que su currículo puede ser maravilloso, toda una obra de arte, pero si no lo sabe responder en una entrevista por competencias, pues bueno, definitivamente el candidato no va a poder pasar a la siguiente etapa. Mira, les estás regalando una fórmula poderosa y en verdad que yo no pensaba hablar de esto. Sin embargo, o sea, vi o sea, tan buenos tips que nos estás dando que mi interés en mi comunidad es que dejarles contenido y vi que nos podías dejar estas cápsulas de oro. Gracias por ello, Ángel, porque en verdad que nos acabas de regalar muchas, o sea, si ya nos abres la mente para contratar. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención de tus redes y yo sé que a muchas personas, porque yo te he estoqueado mucho, y hay una carta que yo leí, que creo que tú escribiste carta a mi amigo Jesús, y yo sé que tú hablas mucho en tus redes sociales de fe, eres una persona joven, no te he preguntado tu edad, Ángel, pero hoy en día yo siento que la fe era como cultural, ¿no? O sea, te voy a hablar la religión más que la fe. Entonces, ¿cómo decidiste hablar de fe? ¿Por qué involucras en tu mensaje, que yo veo que hablas de empleabilidad, de todos los temas que nos acabaste de mencionar? ¿En qué momento tú decides topar estos temas de fe en tus mensajes?
Siempre he sido una persona irreverente, como ya pudiste haber escuchado. Me he atrevido a aventar esas piedritas cuando muy pocas personas se atrevían. Lo Ujú, volvemos a repetir en la parte de inclusión y diversidad. Sí, ya se hablaba de esos temas, pero no como se está hablando en la actualidad, ¿no? ujú, Lo mismo, por ejemplo, yo les decía a los candidatos hace 6 años, si a ti te están haciendo esperar media hora durante una entrevista, pues es una falta de respeto y tú no tienes por qué estar esperando ese tiempo. El reclutador se tiene ujú, que poner en comunicación contigo, avisarte, etcétera. Entonces la gente empezó a sentir bastante empatía con los mensajes que yo estaba diciendo y que muy pocas personas hace 6 años se atrevían a decir sobre estos temas. Mi vida en la fe pues comienza aproximadamente hace año y medio, 2 años quizás, cuando yo me vengo a vivir de la ciudad, a la Ciudad de México. Vivía anteriormente en Pachuca tras una separación. Yo estaba casado, entonces me separo, me vengo a vivir a la Ciudad de México. Empiezo a escuchar que enfrente donde yo vivía, alabanzas, música cristiana, me llama la atención y le escribo en ese momento a una amiga que ya era cristiana y me dice, es que ve a la iglesia, si te llamó la atención, ve a la iglesia. Para esto mi mamá y mi hermana pues son mujeres de fe ya durante bastantes años y ellas siempre me decían, ve a la iglesia, pues bueno, yo no hacía caso, ¿no? ujú, Comienzo a ir a la iglesia. Me encanta porque aparte yo estaba vestido así, prácticamente no estaba vestido de traje, no estaba vestido como estaba yo acostumbrada a que se tenía que ir a la iglesia. Y la música me encanta, empiezo a escuchar pues mucha gente joven, un ujú, excelente recibimiento. Y pues bueno, ya posteriormente me bauticé, viví todo este proceso. Y un día, precisamente estando en la iglesia, yo le dije, Señor, ahorita está lo del ranking de ser, no sé, top boys, de ser influencer dentro de LinkedIn, pero por favor, no me permitas que el ego me gane, no me permitas que únicamente yo mencione que estoy generando contenido, que soy uno de los ujú, número uno, etcétera, sino realmente yo quiero compartir tu mensaje. Me acuerdo muy bien del primer mensaje que hablé en temas de fe. Fue uno en donde estaba Jesús con un borreguito y le decía, te daré tanto que algún día vas a llorar de alegría. Pues ese mensaje saliendo de la iglesia, bueno, más bien yo estando en la iglesia lo publico y ese mensaje se viraliza. Entonces yo ujú, dije, gracias Señor, porque pues estoy compartiendo tu mensaje y estoy viendo que se está viralizando y estoy viendo que tu mensaje está llegando a muchas personas. Entonces es cuando yo pues cada vez empiezo a hablar más de estos temas. Ahorita, pues gracias a Dios, ya cada vez empieza a hablar más de estos temas, ya se empieza a viralizar, ya empezamos a ver más mensajes de Dios. Pero te puedo ujú, decir que cuando yo empecé, pues veía muy pocos mensajes y que inclusive uno que otro hater me empezaba a decir, ¿no? Esta no es una red para eso, no sé por qué estás hablando de estos temas. Pues bueno, a mí me valía, yo sabía quién es mi padre, yo ujú, sabía quién me respaldaba y seguía escribiendo. Y pues bueno, es como fuimos compartiendo estos mensajes. Te puedo compartir también testimonio de algunos colegas que me han llegado a escribir, que gracias a esos mensajes pues se han llegado a sentir mejor, han escuchado un ujú, mensaje de paz. Inclusive uno que me decía es que yo era una persona de fe, pero pues la falta de trabajo me está matando, me siento ahogado, me siento abrumado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente yo le dije, ¿me permites orar por ti? Oré por él. Él me dijo que tiempo después, pues él lo platicó con su esposa, que sintió algo muy bonito en ese mensaje y que a partir de ese momento, pues él decidió regresar a la iglesia. Ahora ya encontró trabajo, personas ujú. así, ¿no? O sea, que Ajá. me llegan sus mensajes, me llegan sus historias y que, pues obviamente no busco lucrar por nada de esto, sino todo lo contrario. Si alguien llega y me dice, oye, puedes hacer una oración por mí, no soy pastor, simplemente pues hago lo que está en mi corazón, es lo que les comparto ese mensaje, y pues bueno, es como hemos decidido seguir compartiendo esta palabra. Me encanta. Ahora topaste algo interesante. Yo sé que hoy tú eres un referente en LinkedIn. De hecho, yo te contaba y te conocí. Vamos a contar a la audiencia cómo nos conocimos, ¿no? Yo vengo trabajando mis redes también desde el 2023 y como yo suelo decir, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Tal vez 2 años sin dando mucho, mucho, pero poco recibir. ¿A qué me refiero? ¿No? Likes, comentarios o que se viralice. Y puedo decirte que desde octubre del año anterior como que uno ya va mejorando, ¿no? Porque es ganar habilidades. Y justo en marzo, no recuerdo, en mayo creo que de este año, tú posteas que eres el número uno de habla hispana de los creadores de contenido, de todos los en español, creador número uno de contenido en español en habla hispana. Y me mencionas, yo digo, ¿de qué me están mencionando, no? O sea, mira cómo fue para mí la sorpresa
Y yo digo, ¿de qué me mencionan? Y me veo en el ranking, yo decía, wow, o sea, para las personas que somos creadores de contenido, yo no creo que es un tema solo de ego, o sea, sí, también te va a llegar y no voy a decir no te llega el ego, pero es como por fin estoy cosechando tanto que he trabajado, ¿no? Entonces, así es como yo me logro enterar en ese tiempo que yo estaba como número 32 en la categoría de creación de contenido en toda habla hispana, pero número uno en ventas, en creación de contenido, y me quedo como, wow. Y así fue como, como te vi y comencé a verte, a seguirte. Y yo sí trato de ver a la gente que sea muy coherente con lo que dice, ¿no? Entonces, nunca invito tan rápido al canal, estoy viendo qué tan coherente eres, porque para mí este espacio es sagrado, o sea, te digo la verdad que es muy sagrado para mí porque tiene su impacto en muchas personas, ¿no? Y bueno, así es como te conocí. Ahora, súper chévere lo que primero yo te quería agradecer porque así fue como me enteré y así contactamos, pero ahora yo quiero conocer tus inicios porque crear contenido, o sea, parece fácil, pero no lo es, o sea, y llegar parece voy a decir no fácil, pero llegaste, ¿cómo te mantienes? O sea, cuéntanos cómo empieza tu transición en redes sociales. Claro, pues principalmente en la parte de LinkedIn, como te comento, empecé hace 6 años aproximadamente. Desde hace 6 años, la marca Cajun pues empezó a posicionar precisamente por ser irreverente, hablar de estos temas de empleabilidad, de marca personal. Ujú, Y a lo largo de la carrera de LinkedIn, pues sufrí también algunos tropiezos. Por ejemplo, yo había llegado en el primer año aproximadamente a los 5 meses a 10,000 seguidores en la página de Cajun. Esta página yo la administraba junto con otra persona. Esa persona decide salir del equipo y pues de la noche a la mañana esos 10,000 seguidores desaparecieron. Ya no tenía más seguidores en la página de Cajun, entonces yo hago una publicación y esa publicación me acuerdo muy bien que se viralizó porque yo comento la historia, qué fue lo que pasó, y inclusive otros colegas que eran en ese momento competencia en temas de empleabilidad se sumaron a la causa, lo repostearon y en menos de un día ya éramos nuevamente 3,000 seguidores en la página. Tú sabes el trabajo que cuesta mantener, si una página ujú. personal, una página de empresa cuesta más todavía. Uf. Y pues bueno, llegar a 3,000 seguidores fue todo un boom en ese momento. Y posteriormente, pues bueno, ya llegaron a pasar 2 años. En el 2022 se me da la noticia de ser LinkedIn Top Voice aquí en México. Un reconocimiento que yo me acuerdo muy bien que yo estaba cenando en ese momento y se me vinieron las lágrimas al rostro porque yo dije, wow, o sea, yo era algo que sí, efectivamente lo estaba buscando en ese momento, ser Top Voice, pero te prometo que en ese momento ya no lo buscaba porque llegaron a pasar 2 años que yo veía el ranking, veía quién estaban dentro del ranking, lo que generaban de contenido y yo dije, bueno, me falta mucho para ello todavía. Entonces me llega la noticia de ser Top Boys, me invitan a las oficinas de LinkedIn aquí en México y pues bueno, seguimos con el tema de la generación de contenido. Sin embargo, pues mi contenido llegó a bajar en cuestión de visualizaciones, como bien comentamos, pues es algo de mucha constancia. Y a partir también aproximadamente de octubre del año pasado fue cuando encontré como que ese repunte. Y ese repunte les voy a platicar por qué he logrado alcanzar ese número de visualizaciones, ¿no? Ujú, 3 millones de visualizaciones a la semana de manera constante. Eso te lo comento prácticamente desde octubre a la fecha. Los tres ujú, millones se han mantenido, 3, 4, 5 millones, pero los tres como que es el promedio. Ahorita lo que yo vengo haciendo, tengo una regla de oro para la generación de contenido y es que lo primero son los 10 primeros segundos para captar la atención de tu audiencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el título llamativo, que posteriormente me di cuenta que lo que realmente veían las personas era en la imagen. Entonces, la imagen coloco una frase, aquí captamos la atención, luego ven el título llamativo y ahí es como se engancha precisamente toda esta parte de las emociones. Escuché un coach de redes sociales que decía que en cualquier red social en la que tú manejes tienes que conectar con las emociones de las personas. Entonces ujú, fue lo que empecé a trabajar, ¿no? Conectar con las emociones de las personas, viralizar por medio de estas frases, obviamente siempre acompañada de contenido de valor. No ujú, colocó una frase bonita simplemente por colocarla, sino en esa frase bonita colocó guías para hacer tu perfil de LinkedIn, guías para hacer tu CV, guías para tus entrevistas de trabajo, cómo puedes mejorar la empleabilidad con inteligencia artificial, etc.
Y pues bueno, gracias a eso, después el segundo punto es la parte de el clímax, que es donde tú estás colocando realmente el aporte de valor, donde tú Ujú, permites que la audiencia se quede más tiempo en tu perfil y no estén scrolleando viendo el perfil de alguien más, sino ahí los ujú, vas a tener. Y por último, vamos a cerrar con un llamado a la acción. Tú sabes bien que LinkedIn nos premia por generar conversaciones auténticas. ujú, Entonces, con una pregunta detonante, como por ejemplo, ¿qué opinas de este tema en específico? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo has venido trabajando tu perfil de LinkedIn? Pásame también algunos tips, ¿no? Que a ti te han servido, etcétera. Todas esas preguntas detonante ayudan a que se vayan viralizando las publicaciones. Si nosotros conseguimos 10 comentarios en la primera hora, les aseguro que mínimo van a tener 1000 visualizaciones. Una de las unidades que tengo es LKN Master, que es una agencia digital enfocada 100% a la marca personal y la marca personal en LinkedIn. He creado marcas personales desde cero, así que les ayuda a generar su primera publicación y conseguimos esos 10 comentarios en la primera hora de publicación auténtica, de que está aportando valor, y la publicación alcanza 1000 visualizaciones. Obviamente se quedan sorprendidos porque dicen, mi perfil estaba en blanco, yo tenía 2, 3 visualizaciones y de repente el repunte, ¿no? ujú. Precisamente es generando ese tema de conversaciones y pues bueno, ahorita ya les acabo también de pasar el tip cómo sus publicaciones se pueden llegar a viralizar de cualquier tipo de contenido que ustedes manejen en LinkedIn, simplemente con estos pasos. Una frase viral dentro de una imagen, esas imágenes inclusive las podemos crear ya hoy en día con inteligencia artificial. Ujú, Y pues bueno, es realmente sencillo, pero sí tiene que ver mucho con la constancia. Y aquí siempre pongo el ejemplo del gimnasio. Si nosotros queremos tener un buen cuerpo, vamos a ir al gimnasio, nos vamos a escribir, pero es como abrir tu cuenta de LinkedIn nada más. Si exacto. tú no le das mantenimiento durante 2 o 3 meses, pues no vas a ver resultados. O sea, quizás los primeros días sí nos empieza a doler un poquito el cuerpo, nos empezamos a sentir mejor, con mejor actitud, etcétera, pero si lo abandonamos, no vemos los resultados. Los Ujú. resultados se ven después de 2 o 3 meses y con constancia durante años, porque pues esto no es algo de moda, sino es algo de muchísima constancia y ahí es donde vamos a ver resultados verdaderos. Wow, yo sabía que cuando te iba a contactar, que nos ibas a aportar con mucho valor. O sea, te digo, yo soy de las personas que estoy como viendo, no me emociono con lo primero que veo. Entonces, siempre, y te voy a decir por qué. O sea, quiero contar esto a la comunidad y aportar, ¿no? Y yo creo que hoy en día también hay mucho vendehumo. Y yo he sido víctima de vendehumos, ¿no? Donde he pagado mentores, donde me quieren enseñar lo que ellos no saben hacer. Y eso a mí me duele mucho. O sea, ¿me entiendes? Porque es inversión de tiempo y dinero. Entonces yo siempre veo, porque si tú les toqueas a una persona en algún momento vas a ver si va a caer en sus historias, en su contenido, en algún comentario, si es real o no es real. Entonces yo te venía estoqueando un montón de tiempo y tal vez has visto que te estoy viendo y que te estoy viendo, era porque yo quería ver qué tan real eras y cuánto nos podías aportar, porque te digo, para mí el canal es como un espacio sagrado donde estamos entregando contenido para personas que tienen que elevar conciencia y bueno, todo el movimiento que nosotros queremos causar. Entonces, yo sí feliz, feliz de, en verdad que para el que escuche este podcast es un regalo, o sea, nos acabas de dar, ¿cómo se llama? Consejos claves para contratar y consejos claves para crecer en LinkedIn. Así que yo de hecho voy a probar y les contaré. Sí, porque varias de las cosas que me dijiste no estoy aplicando y me voy a poner juiciosa en ello. Ahora, hay algo que yo sí quiero preguntar. Tú hablaste del tema de constancia y yo siempre digo que la constancia te crea hábitos. ¿Cómo la fe se sostiene con hábitos? Ángel, ¿cuál es tu sistema para crear contenido con propósito? Cuéntanos tus rituales, horarios, revisión. Primero que nada, yo soy una persona sumamente agradecida. Siempre Ujú, comienzo todos mis días agradeciendo porque tengo un lugar en donde me puedo bañar, en donde puedo comer, en donde puedo salir. Afortunadamente, pues bueno, tengo una camioneta que me permite trasladarme a los diferentes puntos. Entonces, siempre agradecer por lo que no tengo, por lo ujú, que tendré y por lo que tengo en estos momentos, ¿no? Eso es muy ujú, importante. Me encanta pues ir también a la iglesia, para mí es muy importante estar yendo de manera constante los miércoles, los domingos, es un lugar en donde me lleno de motivación, me lleno de fe, me lleno de esperanza. Ahorita ya estoy empezando pues también a leer la Biblia. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un desayuno a la iglesia porque te comentaba que me mudé a Toluca, entonces estoy yendo a una nueva iglesia que se llama Más Vida
y aquí nos hicieron un desayuno, nos empezaron a decir que íbamos a tener clases pues igual de cómo leer la Biblia y todo esto, y nos recomendaron pues empezar por San Juan. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a ver también una película por la vida de Cristo según San Juan. Ahorita ya estoy con Mateo y pues bueno, me estoy empapando de todo eso, ¿no? Como bien comentas, es un tema de disciplina, es un tema de constancia, pero sobre todo es un tema de fe. Lo mencionábamos al inicio, bien lo comentaba Jesús, pues bueno, bienaventurados son los que creen aún sin haber visto, ¿no? Muchas veces pasamos por situaciones muy difíciles. Yo acabo de pasar por una racha muy complicada en donde personas en las que yo confiaba, pues bueno, se fueron alejando, me mostraron que realmente pues no era lo que yo esperaba de esas personas. Pasé también por una crisis económica, pero pues bueno, a pesar de todo eso, obviamente sí nos sentimos angustiados, sí sentimos depresión, sí sentimos tristeza, somos seres humanos, es totalmente normal sentir ese tipo de emociones, pero cuando uno sabe que tiene a Dios en su vida, todo cambia, todo es totalmente diferente. Ujú. Anteriormente llegué a pasar por una crisis de ansiedad cuando no conocía a Dios. Esa crisis de ansiedad me duró durante meses, viví diferentes terapias. Ahorita, sí, no te voy a dejar mentir, sigo sintiendo emociones quizás negativas en mi vida, depresión, tristeza, ansiedad, etcétera, pero esto ya no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sé que siempre hay una salida, siempre sé que hay una esperanza y pues bueno, sé que con la voluntad de Dios pues todo va a salir adelante. Qué hermoso, sabes que tú tocaste un tema. Yo también me considero una mujer mucho de fe. De hecho, tú entiendo que Cajún, y cuéntanos un poquito si estoy pronunciando bien, creo que es tu empresa, o sea, es tu marca empresarial. Y yo por lo menos emprendí sola, no sé si tú has emprendido con alguien. Y hay algo que yo siempre repito, ¿no? Y quiero compartir eso, y me nació ahorita en este momento. Cuando tú emprendes solo es como es esa conversación que tienes interna, ¿no? Y tú dices, estaré tomando la mejor decisión. Y en lo personal, yo desde que le involucro a mi socio principal, que es Dios, en mis decisiones, sé que estoy tomando la mejor decisión. Entonces yo siempre digo, ya no me siento sola, ¿no? Yo por muchos años me sentía sola como si estoy tomando la mejor decisión o no. O sea, es una responsabilidad grande. Y te digo desde el punto de contratar a personas claves en tu equipo. Y sé que alguien de mi equipo aquí va a ver este podcast, que es nuestra coordinadora de marketing. Oye, lloré tanto por esa persona y Dios me la trajo perfecta. O sea, ¿me entiendes? O sea, es porque yo ya no, o sea, no tomo la decisión sola, ¿ya? Y es lo que estoy entendiendo, que a pesar de las adversidades que nosotros podamos tener, porque es fácil tener fe cuando las cosas vienen bien, pero cuando las cosas no vienen bien, mantener la fe, ahí viene la maestría. Entonces, ese es el mensaje que tú nos acabas de dar y me encantó. Gracias por ese consejo. A mí, Ángel, me surge una pregunta. ¿A quién sirves cuando escribes? ¿A quién le estás hablando? Si tu contenido fuera una carta a una sola persona, dinos quién sería. Híjole, pues no lo puedo definir en una sola persona, Ujú. pero definitivamente, pues bueno, siempre le pido a Dios que me ayude a llegar a la persona correcta, que pueda recibir ese mensaje, que repito, ese mensaje puede ser una luz de esperanza, puede ser un mensaje de apoyo, un mensaje de reconocimiento, etcétera. El día de ayer, por ejemplo, vi en las redes sociales un fotógrafo que sigo durante años y que comentaba que su esposa está pasando por un padecimiento, que lleva 30 40 médicos y que sin embargo, pues bueno, no habían encontrado la solución. Veo el mensaje, me acerco a él, no habíamos tenido ningún contacto, ya éramos amigos en redes sociales desde hace como 3 4 años, pero ningún contacto. Me acerqué a él, pedí si le podía regalar una oración a él, a su esposa. Lo hicimos, él se la compartió a su esposa, pues bueno, estaban muy conmovidos por el mensaje, estaban muy contentos y como le dije, pues espero que se pueda sanar tu esposa, que Dios le dé esa parte de la sanación y que sean testimonios para que puedan mostrar el gran amor de Dios, ¿no? Muchas veces llega a pasar eso, o sea, llegamos a atender en diferentes lados, buscar soluciones en todos los medios, pero pues bueno, el único que tiene la respuesta sabemos que es Dios y es lo que siempre le pido, que si me va a bendecir, que sea para ser bendición para otros. Me encanta. Ahora, hay el otro lado de la moneda, Ángel. Hay muchas personas que se sienten solas, que están en silencio, que están con miedo. Dame un primer paso, tal vez de 24 horas de odecciones, para poner la fe en movimiento. ¿Qué le dirías a esas personas? Pues primero que se acerquen más a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? A mí me encanta acercarme desde la parte de la intimidad.
estando completamente solo, ponerme de rodillas, ponerle todos mis problemas a él, contárselos, platicarle por lo que estoy pasando. Y pues bueno, seguramente a ti, seguramente a muchos de los que estamos aquí reunidos escuchando este podcast nos ha llegado a pasar en algún momento de nuestras vidas que cuando estamos en ese momento de intimidad con Dios nos quebrantamos. Les sugiero también poner alguna alabanza y pues bueno, ahí ustedes van a empezar a sentir esa esperanza en que Dios realmente nos está hablando y Él se manifiesta de maneras maravillosas, acercando precisamente a personas maravillosas en nuestras vidas. Tú lo comentabas ahorita, ¿no? La oración por esta persona de tu equipo del área de marketing. En mi caso, pues bueno, yo después de vivir esa ruptura también oré por mi pareja, ella también es cristiana, ella también me cuenta que estuvo orando por mí, que un día estaba en su cuarto y que de repente ella estaba orando y que le dijo, Señor, yo quiero orar por mi futuro esposo. Y dice, yo ni siquiera me quiero casar, yo ni siquiera quería tener hijos. Sin embargo, llegó a ese mensaje en mi cabeza y yo dije, Señor, yo quiero orar por mi futuro esposo, pero que venga de ti, que te ame más a ti que a mí, que cumpla con estas características. Y bueno, yo de la misma manera oré por ella. De manera maravillosa nuestras vidas se cruzaron, nos conocieron y pues hoy en día ya estamos felices viviendo juntos. Ella está estudiando medicina y pues bueno, es una etapa maravillosa, pero repito, Dios escucha definitivamente todas nuestras oraciones, los tiempos de Dios son perfectos y Él nos prepara en el momento perfecto para que Él pueda cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Así es que no perdamos esa esperanza, sabemos que a veces los caminos son difíciles, son obstáculos, pero definitivamente solamente son preparación para que Él pueda cumplir sus promesas en nuestras vidas. Ay, Dios mío, yo estoy súper inspirada y sé que estás tocando, Ángel, muchísimas vidas. Yo siempre digo que nada es casualidad, hay causalidades, ¿no? Y desde el momento que yo te escuché, como te digo, que te vi, o sea, que ni siquiera nos conocíamos, o sea, en LinkedIn hay tantas personas y yo digo, si Dios nos puso en el camino era porque teníamos que hacer algo y tal vez vamos a hacer muchas cosas juntos. Así que te agradezco por todos los mensajes que nos estás dejando. Ahora, Ángel, quiero terminar este podcast haciéndote la última pregunta, que me encanta hacer al final. Si tuvieras la oportunidad de escribir una carta que alguien va a encontrar en otro siglo y esa carta contuviera una sola enseñanza sobre la vida, ¿qué escribirías, Ángel? Bueno, te voy a contar cómo me encanta terminar mis conferencias. Ujú. Es una frase que me ha marcado durante mucho tiempo y que me encanta concluir con esta frase y es que precisamente allá afuera existen personas que tienen el doble de problemas que tú, tienen la mitad de tus conocimientos, la mitad de tus aptitudes, la mitad de tus recursos y si tú quieres hasta la mitad de tu guapura y sin embargo están viviendo esa vida que tú siempre quisiste vivir. ¿Saben por qué? Porque esas personas se atrevieron a que hoy sea el día uno y no dejarlo para algún día. Así es que, pues obviamente poniendo a Dios siempre delante de todos nuestros proyectos y poniendo acción en que hoy sea ese día uno, espero que este mensaje llegue a muchas personas que se estén motivando, que si estaban un poquito desganados digan, hoy va a ser el día uno, hoy va a ser el día en que voy a comer más saludable, en que voy a hacer ejercicio, en que me voy a poner a buscar este trabajo, en que voy a dejar esa relación tóxica, en que voy a en que voy a dejar ese ambiente de trabajo que me está sobrepasando, pues bueno, esperemos que realmente este mensaje llegue a la persona correcta en el momento correcto. Me encanta. Ángel, yo solo quiero agradecerte primero por tu honestidad, por ser auténtico, por romper estereotipos, por tu valentía. Aquí en Los Despiertos creemos que no es la vida que te tocó, es la vida que eliges, como tú lo dices, con tu día uno, ¿no? Y tú elegiste creer sin ver, confiar sin entender y convertir tus heridas en propósito. Y aquí, a los que nos están viendo, si estás despierto o estás despertando, comparte esta conversación, porque una historia puede despertar a otras personas. Recuerden que aquí no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Y si sentiste eso hoy, comenta yo ya desperté. A ti, Ángel, agradecerte. He disfrutado muchísimo. Yo espero que nos conozcamos. Como te decía, estoy viajando mucho a México por trabajo y cuando esté en Ciudad de México, te voy a decir, veámonos y ojalá podamos volver a grabar, pero ya en persona. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Un gusto.